¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. Hoy vamos a daros una mala noticia. España ya es Grecia. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Richard? Pero bueno, es que España ya es Grecia. Grecia 2005. Tampoco es tan mala noticia, has dicho mala noticia, un país muy bonito, mediterráneo, con el que compartimos muchas cosas, también mucha historia, pero sí que es verdad, somos Grecia 2005, que esa es la noticia que queremos darle a los que nos estén viendo. O sea, una crisis económica Bueno, incipiente. digna de rescate. Claro, es que todos tenemos en la cabeza lo que ocurrió en Grecia entre el año 2010 y 2015, pero eso fue solo la consecuencia inevitable de lo que había ocurrido entre el año 1998 y 2008. Pues nosotros estamos ahora en 2005. Y yo decía antes, la consecuencia inevitable. Bueno, inevitable no fue del todo. Fíjate, Varoufakis tenía cierta parte de razón cuando dijo que Grecia había quebrado porque el resto de los estados de la eurozona lo habían permitido. Eso es verdad. Si el resto de los países de la eurozona hubiesen querido rescatar o mantener a Grecia sin necesidad de esos rescates tan duros, sin necesidad de lo que ocurrió, podrían haberlo hecho. Pero no quisieron. Pues nosotros ya estamos en la situación de 2005. Ahora la pregunta es, ¿querrán o no querrán nuestros socios de la eurozona sostenernos a nosotros como no sostuvieron a nuestros vecinos, a nuestros amigos helenos? Pues eso no lo tengo tan claro, pero escucha estas palabras y a ver si te entra miedo o no, o te ves en 2005 o ya sientes que hemos pasado a 2020. Uno de los principales debates que ocupa el ámbito europeo y que ya hemos empezado a abordar en las últimas reuniones es la revisión de nuestra gobernanza económica. España apoya una agenda de reformas de las reglas fiscales realista y pragmática. Defendemos un marco de consolidación fiscal con sendas de reducción del déficit y la deuda adaptadas a la situación de cada país y que refuercen las finanzas públicas a largo plazo, impulsando al mismo tiempo el crecimiento, la creación de empleo de calidad y la inversión en la doble transición verde y digital. Hemos mantenido ya, como decía, algunos debates en el Eurogrupo con un espíritu muy constructivo y esperamos avanzar en los próximos meses a buen ritmo con el objetivo de tener un marco realista, evitando caer en las trincheras, en los viejos debates del pasado. Pues me estoy empezando a preocupar, Domingo. Bueno, y no eres la única que se preocupa. Cuidado. Aquí tenemos a Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España. El cargo público de los últimos 25 o 30 años del que a mí más me ha gustado, del que yo más me fío. ¿Ah, sí? Sí, un tipo sensato, con un enorme nivel de conocimientos técnicos. Que critica el déficit. Muy prudente, que además critica lo que tiene que criticar. Y, por ejemplo, pues en esta frase lo dice, se mantiene un tono expansivo de la política fiscal y se constata el elevado deterioro del déficit estructural durante la crisis. De nuevo, Grecia 2005. Es que estamos ahí, yo lo siento, pero luego, claro, las consecuencias... Nosotros por lo menos tenemos un ejemplo en el que mirarnos y decir, ¿y qué le pasó a Grecia después del año 2005? ¿Hay que aprender? Perdona que me ría. Un poco sí, deberíamos aprender de aquello. Pero fíjate, la deuda pública. Deuda pública. En la anterior crisis entramos, ahí lo vemos, años 2006-2007 con un 36% de nivel de deuda pública. Ahora ya estamos en el 120 y cuidado, esto no es por el COVID. Impresionante, ¿eh? No es por el COVID. Por el COVID es un poquito, pero alrededor del 100 ya estábamos en el año 2019. Claro, porque en 2020 es cuando empezó la pandemia. El COVID son los últimos 20 puntos. Sí. Hasta el 100 lo hicimos nosotros solitos, sin pandemia. Cuidado, porque es que también luego a veces parece que esto es la excusa para todo. No. Esto es sin mascarillas 100 y con mascarillas 120. Pero con mascarillas y sin ellas debemos el 120% de nuestro PIB. ¿La nueva Grecia? Claro. Seguimos con la pregunta. En realidad lo hemos puesto en pregunta, pero podríamos haberlo afirmado. Pero claro, con esta situación tú dirás, bueno, entonces somos un país con una deuda pública disparada, con déficit, y que cada año tiene que colocar alrededor de 200.000 millones de euros en los mercados. El déficit es menor, pero las emisiones brutas del Tesoro están alrededor de 200.000 millones, de hecho ha habido años que han sido bastante más. Y tú dirás, pues nos tienen que estar apretando nuestros acreedores, claro, los inversores. Claro, una familia, una empresa que tuviera cada vez más deuda, que viviera en un déficit crónico, cuando fuera al banco, el banco le diría, no te presto el dinero
y si te lo presto con unas condiciones de financiación muy onerosas, tipos de interés disparados. Porque ya te conozco. Claro, ya te conozco, ya sé quién eres. Pues aquí llega la magia, Richard. ¿Sí? Este es el coste medio de la deuda española y vemos cómo ha ido desplomándose. Desde el año 2000, eso tenía cierto sentido, habíamos entrado en el euro, repunta alrededor de 2010 la crisis y se hunde, sobre todo a partir de 2012, a partir de las palabras mágicas de Mario Draghi en el verano de 2012, haremos lo que sea necesario, y vaya si lo hizo, y lo que sea necesario es esto. Y el coste medio de la deuda española en mínimos. Y claro, yo imagino que habrá gente que dirá, pero pues lo que te decía, esto es magia. Claro, Esto, Super Mario. Claro, no sé si Super Mario o cómo puede ser que nos estén prestando. O sea, ¿quién se fía tanto de España como para prestarnos a este coste medio de la deuda? Claro, hacer que España haga una emisión de bonos a 10 años y que la coloquemos en este nivel o un poquito por encima, esto es coste medio, que están ahí mezcladas las letras a muy corto plazo con los bonos a más largo plazo, pero alrededor del 0 y con pocas décimas, ¿no? de interés se están colocando incluso emisiones a medio y largo plazo. Y alguien podría pensar, pero ¿quién está dispuesto a prestarle tanto dinero a España, porque hablamos de miles de millones de euros, a cambio de tan poca rentabilidad? Incluso aunque creas que España no va a quebrar, dices, pero le estás prestando dinero a medio y largo plazo a alguien que no parece especialmente fiable, no parece especialmente solvente. Y entonces, ¿cuál es la clave de esto? Pues este teto gráfico, que también es magia. ¿Esto qué es? Dirá la gente, pero esto, compras netas del Banco Central Europeo a España. Es decir, ¿Qué chollo tenemos, no? Casi el 35% de la deuda emitida actualmente, la deuda viva, en circulación por el Estado español, está en manos del Banco Central Europeo. De hecho, esta cantidad ya se quedó vieja, porque esta la tomábamos de un informe del Banco de España hace un mes, ya está por encima las nuevas cifras. Esto ya se ha quedado viejo. 1 de cada 3 euros está en manos ya del Banco Central Europeo, de nuestra deuda. El año pasado, el Banco Central Europeo compró deuda por encima de las necesidades netas de emisión del Estado español. Decíamos antes que colocamos 200.000, de hecho debió ser algo más, de esos 200.000 millones en términos netos debimos estar en 85.000 millones. Pues el Banco Central Europeo compró por encima de esas necesidades netas de financiación del Estado español, del Reino de España. Pero por lo que le conviene. Claro, entonces, si unimos estos dos gráficos, esa pendiente descendente del coste de la financiación con esto, ya nos hacemos la pregunta, decíamos antes, ¿quién le está comprando la deuda al Estado español? Pues se la está comprando el Banco Central Europeo. Y no solo por la deuda que compra el Banco Central Europeo, sino también por la señal que eso lanza al resto de inversores. ¿Está dopada nuestra deuda? Claro, exactamente. Hay muchos inversores que compran ahora mismo deuda del Estado español que no la comprarían si no supieran que están estas compras y que el Banco Central Europeo siempre va a estar ahí dando ese, bueno, siempre, que está por ahora mismo ahí dando ese respaldo. Porque no se puede permitir que España quiebre. Y ahí es donde volvemos al comienzo de la pizarra. ¿Así somos o no somos Grecia? ¿Qué ocurrió en Grecia entre el año 1998 y el año 2008? Con otros mecanismos, porque no eran estos, el mecanismo fue básicamente que compartía moneda con países mucho más ricos y mucho más productivos, el Estado griego se empezó a endeudar sin ningún tipo de control. Y se empezó a endeudar a un tipo de interés mucho más bajo del que habría tenido si se hubiera endeudado Grecia con el dracma, sin el euro. ¿Y entonces qué pasa? Que los gobiernos griegos se aprovecharon. ¿Por qué se podía endeudar Grecia a un tipo de interés mucho más bajo con el euro que con el dracma? Porque había un respaldo implícito del resto de los miembros de la eurozona, te apoyan, te ayudan, estarán ahí, no dejarán que quiebre un estado de la eurozona. Eso es. Entonces, eso generó unos incentivos perversos que llevó a los gobiernos griegos a no acometer reformas, consolidar un estado, destrozar su estructura productiva, consolidar un estado mastodóntico. Bueno, pues lo que todos luego escuchábamos, leíamos esas noticias de las jubilaciones, ¿tú te acuerdas? Las jubilaciones sí, claro. griegas en el año 2012, los empleados que tenían no sé qué departamento de no sé qué ministerio que no hacían nada y que llevaban cobrando sin trabajar no sé cuántos años. Es como si a tu padre le toca la lotería. Pues más o menos, y leíamos la noticia y decía, pero bueno, estos griegos, ¿qué hacen? Lo que ocurrió fue simplemente que pudieron gastar y endeudarse sin responder por su solvencia, porque quien respondía en realidad eran el resto de los miembros de la eurozona. ¿Qué ocurrió? Que a partir de 2010-2012 aquello quebró, se quebró la confianza entre los miembros de la eurozona y el resto de los países le dijeron a Grecia,
sácate tú las castañas. Al final se las sacaron bastante, ¿eh? Grecia habría quebrado mucho más si los estados de la eurozona y si la troika no les hubieran ayudado. La troika se pintó aquí como el malo de la película, pero lo que hizo la troika fue hacer que la crisis fuera menos grave todavía de lo que podría haber sido en Grecia. Pero bueno, en cualquier caso, lo que hicieron fue los estados de la eurozona decirle: no, sácate tú las castañas del fuego. Y ahí es cuando Varoufakis, Yanis, dijo: oye, que no, que Grecia, si vosotros seguís pagando la fiesta, podría seguir eternamente así. Y en eso tenía razón, yo siempre se lo he dicho. Varoufakis, cuando decía: el resto de los estados de la eurozona podrían seguir financiando o avalando o protegiendo a Grecia sine die, tenía toda la razón. Lo que pasa es que, claro, los países de la eurozona, sobre todo los más productivos, Austria, Holanda, Alemania, dijeron: no, hasta aquí hemos llegado. Entonces, España ahora mismo está en la situación de Grecia 2005. Ya, pero a Pedro Sánchez no se lo van a hacer. Ah, no lo sé. Nosotros estamos en la situación en la que gastamos, no somos solventes, no podríamos acudir a los mercados a esos niveles de financiación, a esos precios a los que acudimos ahora. No estamos acometiendo reformas para impulsar el crecimiento y no estamos haciendo ningún tipo de ajuste en el déficit y en general, ajuste presupuestario. Es que no hay ni siquiera, perdona Domingo, no hay un debate. No hay ni debate. Ni plano periodístico ni político. Como no lo había en Grecia en el año 2005. Tú te puedes endeudar tremendo, a un ¿no? precio muy bajo y parece que, bueno, que eso cae del cielo. Pero no, eso es porque tenemos el respaldo de nuestros socios de la eurozona. Entonces la pregunta es: ¿cuánto va a durar ese respaldo? ¿Y qué va a pasar el día que ese respaldo se retire? ¿Qué va a pasar en 5 años? Claro, nosotros estamos, ya lo digo, en esa situación, en la situación en la que todavía ese respaldo lo tenemos a través de las compras del Banco Central Europeo, en general a través de las políticas expansivas que ha ido acometiendo el BCE desde el año 2012, y nos preguntamos: el día que se retiren esas ayudas, ese respaldo, esas garantías, ¿podremos aguantar o nos pasará como le pasó a Grecia entre el año 2010 y 2015? No lo sabemos, pero que estamos en una situación no muy diferente a la del Estado heleno en ese año 2005 que yo he dicho, de eso no tengamos ninguna duda. No es la nueva Grecia entre interrogantes, es la afirmación: somos la nueva Grecia. Vale, pues a esta pizarra le ponemos un lazo, ¿y a quién se la vamos a enviar? Pues no sé, hombre. ¿A Calviño? Sí, iba a decir que si le gusta se la dedicamos al señor Hernández de Cos, que yo he dicho, de verdad, servidor público que más me ha gustado en los últimos 25 o 30 años, y sí, a lo mejor como toque de atención a la señora Calviño. Vale, gracias Domingo. Gracias a ti, Richard. Gracias a todos por estar ahí.